Bueno, y siguiendo con nuestro programa, a continuación tenemos nuestra ponencia número 3, Genética y Epigenética en el Diagnóstico de los TEAF, a cargo del doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. El doctor Juan Carlos es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizó la especialidad en genética médica en el Hospital General de México y la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Sus líneas de investigación son las causas genéticas de enfermedades hereditarias y el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades en el humano, particularmente las asociadas a discapacidad visual. Actualmente es el profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe del Departamento de Genética en la Unidad Periférica Facultad de Medicina, UNAM Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, y desde junio de 2022 es el responsable de la Unidad Mixta de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 200 artículos internacionales en el área de la genética humana, trabajos que acumulan alrededor de 3,000 citas. Ha sido tutor de más de 50 alumnos de especialidad, maestría y doctorado en el área de la salud y de las ciencias biológicas. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación de FISAC, especialmente a Esteban, Aranza y a todo el equipo de FISAC para presentarles este tópico que considero que también es de relevancia, justo como los tópicos previos, y es el componente genético que se encuentra también interviniendo en en el desarrollo de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Okay. Muy bien, mi declaración de conflicto de intereses y la charla vamos a... ¿Tiene señalador? No, ok. La charla vamos a dividirla en tres áreas o tres partes. Uno, factores genéticos maternos y fetales en los trastornos del espectro alcohólico fetal. Dos, el papel del diagnóstico genético en este grupo de alteraciones. Y en último lugar, los datos de epigenética que se conocen también en este grupo de trastornos. Muy bien, ya se ha hablado bastante de la incidencia, de lo que es la definición, y solamente insistir en que es la causa más común de discapacidad prevenible del desarrollo. La prevalencia varía de grupo étnico a grupo étnico, pero podemos decir que es 8 por cada 1,000 individuos, y 1 de cada 3 mujeres consume alcohol durante el embarazo. Estos datos pueden variar, como les comentaba, y tenemos que este grupo de trastornos es un espectro, como su nombre lo indica, no es un solo fenotipo, sino que tenemos diversos fenotipos o cuadros clínicos, desde el síndrome del alcoholismo fetal, un síndrome del alcoholismo fetal parcial, trastornos del neurodesarrollo relacionado con el alcohol, defectos congénitos relacionados con el consumo de alcohol y trastornos neuroconductuales asociados con la exposición prenatal al alcohol. Vean ustedes entonces que tenemos un espectro desde lo más grave hasta lo menos grave. Bien, para empezar a hablar de la genética, me gustaría que recordáramos este concepto que se llama enfermedades o rasgos multifactoriales. En genética tenemos varios tipos de enfermedades y uno de ellos se llama multifactoriales. La definición es muy sencilla. Es una enfermedad o un rasgo o un fenotipo que se presenta por factores genéticos y factores ambientales. Lo más común, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el Parkinson, todas las enfermedades de la vida adulta son de ese tipo, factores genéticos y factores ambientales. Hay otro grupo de enfermedades genéticas que es diferente, aunque lo vamos a ver más adelante, que se llaman monogénicas. Y ahí el ambiente no tiene nada que ver, sino es una mutación específica en un gen que origina una enfermedad. Fibrosis quística, hemofilia, hay 7,000 de ese tipo. Pero vamos a ver algunas porque se pueden confundir con los trastornos del espectro alcohólico fetal.
Entonces, volviendo a nuestro tema, este trastorno de espectro de alcohólico fetal tiene un origen multifactorial. El ambiente, obviamente, el factor más importante es el consumo de alcohol o la exposición prenatal de un feto, de un individuo, a el alcohol. Sin embargo, dentro de ese mismo factor ambiental, tenemos diversas categorías porque tiene que ver el tiempo de exposición in útero, la dosis, la duración de la exposición prenatal. También se ha visto que la multiparidad, es decir, el número de embarazos de una mujer, tiene que ver también con el riesgo de desarrollar trastornos del espectro alcohólico fetal. La edad de la madre, la nutrición materna, todos esos son factores ambientales. Sin embargo, también tenemos la parte genética y de lo que quiero hablarles el día de hoy. ¿Se puede señalar? No, muy bien. Bueno, en la parte de su izquierda quisiera mostrarles rápidamente para hacer un recordatorio que el material genético de los humanos, en particularmente, está conformado por un alfabeto que vamos a llamarle de letras genéticas, que son cuatro: A, G, C y T. Esas letras se repiten muchas veces y esas letras lo que hacen es mandar un mensaje que al final, si ven dónde están los circulitos, van a codificar una proteína. Esto es muy general, ¿no? Hay diferencias. Pero lo que quiero mostrarles ahí es que tenemos la situación en que una persona puede tener una diferencia en su material genético con respecto a otra. Y eso hace que la proteína codificada por ese gen sea diferente entre una persona y otra. Y esa diferencia puede ser tan importante como un metabolismo de alguna sustancia. Y si hablamos de alcohol, eso quiere decir que una persona puede metabolizar el alcohol diferente a otra. Bien, y si vemos en la parte de abajo, tenemos ahí 5 individuos en los que 3 de ellos tienen una letra que es la A, que esa es su característica genética en esa parte específica de su material genético, pero otras 2 tienen C. Eso no significa que tengan una enfermedad o que tengan alguna alteración, sino que somos diferentes. Cada 1000 bases de nuestro material genético somos diferentes entre nosotros y eso nos da la posibilidad de la variabilidad en el humano, pero también nos da la posibilidad de modificar el metabolismo de muchas sustancias. Bien. Entonces, pasemos a cuáles son los factores genéticos que tienen que ver con el trastorno del espectro alcohólico fetal. Tenemos factores genéticos maternos y también factores genéticos fetales. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y muchas veces estos factores, tanto maternos como fetales, interaccionan para dar una mayor susceptibilidad o menor susceptibilidad a la exposición a alcohol prenatal. En lo que se refiere a los factores genéticos maternos, tenemos muy importante 2 enzimas que son las que metabolizan primariamente el alcohol, que son la alcohol deshidrogenasa, ADH, y la aldehído deshidrogenasa, ALDH. Todos hemos oído hablar de estas enzimas y dentro de estas enzimas, ADH1B y ALDH son las más importantes. Ahora, recuerden que hace un momento dijimos que entre una persona y otra tenemos variaciones genéticas. Entonces, vean ustedes, para la enzima ADH1, hay personas que tienen en su proteína una arginina, es un aminoácido en la posición 48 de esa proteína. Y hay personas que tienen histidina. ¿Eso es malo? No, no es malo, es una variante nada más. Sin embargo, el metabolismo del alcohol para personas que tengan histidina en la posición 48 es 70, 80 veces más rápido. Y eso es una gran diferencia con personas que tienen arginina en esa posición de la proteína. Estas variantes que antes le llamamos polimorfismos, ahora preferimos llamarles variantes benignas, hacen que disminuya el abuso de alcohol. En poblaciones asiáticas, este polimorfismo, esta variante, es muy frecuente y lo que hace es que se metaboliza tan rápido el alcohol que el acetaldehído produce una reacción muy rápida de enrojecimiento, de mareo, que el abuso de alcohol está limitado. Ven ustedes, en poblaciones chinas, japonesas y coreanas, este polimorfismo histidina 48 de la ADH1
está hasta el 60%. Y otra variante en el mismo gen, que es en la posición 370 de la proteína, cisteína, está en el 22% de los afroamericanos. ¿Cómo estamos en México de estas variantes? Pues es interesante saber si tenemos una población con alta prevalencia de este polimorfismo o no, pues realmente está bastante bajo. Tenemos 10% de sujetos en población mexicana que tienen la histidina 48, que tendrían esta posibilidad de metabolizar hasta 80 veces más rápido el alcohol. No es una frecuencia muy alta. Y la variante cisteína 370 está solamente en menos del 5% de la población. Es decir, nuestra población no se caracteriza por tener alelos que metabolizan el alcohol rápidamente. Y esto tiene implicaciones para las mujeres embarazadas que consumen alcohol. Entonces, tomando como información general, podemos decir que las variantes en ADH1B aceleran el metabolismo de alcohol, estas que les mencioné, y parecen tener un efecto protector en el trastorno del espectro alcohólico fetal, por este mismo efecto que les comentaba hace un momento. Lo mismo sucede para la otra enzima que se llama ALD. Perfecto. Ok, aquí está, perfecto. Ok. Aquí está, muy bien. Entonces, lo mismo sucede con esta otra enzima que se llama ALDH2 y aquí hay otra variante que se llama glutamina 487 lisina. Hay personas que tenemos glutamina en esta posición de la proteína y hay personas que tenemos o que tienen lisina. Y se sabe que quienes tienen glutamina en esa posición, su capacidad de metabolismo es 20% o menos que las personas que tienen la otra variante. Entonces también es una variante genética que tiene un gran impacto en la manera en que se metaboliza el alcohol. Hay varios estudios, uno de los más recientes hecho en Japón, que es una población que interesa particularmente porque ya mencionábamos que tienen una alta prevalencia del otro polimorfismo variante protectora. Este estudio analizó 1,727 pares de madres e hijos y se vio que el consumo de alcohol en madres que tenían el fenotipo, digamos, normal, aumentó el riesgo de retraso en las habilidades de comunicación en sus hijos. Y esto se hizo a los 3 años. Se vio el genotipo de la madre, la característica genética, si consumió alcohol, y a los 3 años se evaluó cuál era el desempeño de los niños. Entonces, las madres que tenían el genotipo normal, que es glutamina, tuvieron ese desenlace que fue que sus hijos tuvieron retraso en las habilidades de comunicación a los 3 años. Sin embargo, en madres que tenían el genotipo heterocigoto para la variante que es menos metabolizadora, a los 3 años sus hijos tenían aumento del riesgo de retraso en 5 dominios del cuestionario, es decir, no solamente en el lenguaje, sino en el desempeño, memoria, etcétera. Entonces, esto nos indica claramente que sí, la exposición al alcohol es un factor muy importante para un desenlace anormal, pero la interacción con los factores genéticos también potencia ese efecto en la descendencia. Y se han identificado otros genes asociados ya no tanto al metabolismo del alcohol, sino más bien a la tendencia al abuso de alcohol. Entre estos otros están estos 3 genes y esto se ha logrado mediante un tipo de estudio que se llama estudio de asociación de genoma completo. Y es un tipo de estudio muy interesante, muy poderoso porque les comenté hace rato que cada 1,000 bases nosotros tenemos diferencias en ese alfabeto genético del humano. Pues este estudio de asociación de genoma completo lo que hace es analizar todos las variantes, que son millones, millones de variantes entre una persona y otra, y entonces lo que se hace es comparar casos contra controles. En este caso podrían ser madres que no tuvieron, en el control es madres que no tuvieron ingesta de alcohol durante el embarazo y madres que tuvieron ingesta de alcohol durante el embarazo. Y se comparan las diferencias genéticas, estamos hablando de millones de variaciones, y nos da un resultado
que tiene que ver con cuáles son los genes que están asociados. Estos son estudios de asociación, no es directamente causal la relación, pero sí nos indican que personas que tienen variantes en estos genes pueden tener una mayor susceptibilidad para el abuso del alcohol en diferentes etapas del embarazo. Entonces, todo esto es algo que se está construyendo cada día. Las limitaciones de los estudios de asociación son que se requieren muestras muy grandes de pacientes y de controles, miles, cientos de miles para poder tener una muy buena identificación de los factores, y también se requiere su replicación en diferentes grupos étnicos, porque no es lo mismo las variantes que encontramos en Japón que las variantes que encontramos en México o en otras poblaciones. Bien, pasando a los factores genéticos fetales, también evidentemente el metabolismo del alcohol por parte del feto tiene mucho que ver en el riesgo de desarrollar el trastorno del espectro alcohólico fetal, con las variantes que ya mencionamos en ADH1B, sobre todo, pero también se han identificado genes de crecimiento intrauterino. Este es un estudio bastante interesante que fue publicado en 2008 y que se analizaron variaciones de este gen que se llama CYP17. CYP17 es un gen que tiene que ver con el metabolismo del colesterol para formar hormonas esteroideas, y es muy importante durante el embarazo y durante toda la vida de las personas. Y lo que se encontró fue algo muy interesante. En pacientes que tenían, o mujeres que tenían variantes en este gen, fue más frecuente el retraso en el crecimiento intrauterino. Los niños eran más pequeñitos. Pero en las mujeres que tenían además el polimorfismo de la variante y consumieron alcohol, esa frecuencia de retraso en el crecimiento intrauterino fue mayor. Entonces, este es un ejemplo claro de la interacción entre los genes y el alcohol, en este caso en el crecimiento fetal. Este estudio fue publicado en 2008 y algunos otros estudios que también replican esta asociación. Sin embargo, son muchísimas las posibilidades. Tenemos 23.000 genes los humanos y cada gen está constituido por miles de letras. Entonces, es muy importante que estos estudios se puedan replicar en otras poblaciones. Bien, otro factor genético que se ha estudiado, sobre todo en los fetos, es una variante en un gen que se llama CTCF6, y esta variante se asoció a un menor perímetro cefálico y también a cambios de expresión en la placenta cuando la madre se expuso a alcohol de manera prenatal. Entonces, no solamente son variantes que tienen que ver con riesgo genético en la madre, sino también con alteraciones en el propio feto, como disminución del perímetro cefálico, y cuando esas variantes se combinan con un consumo prenatal de alcohol, esa variante puede también expresarse como reducción de la función de la placenta. Entonces, todo esto nos da una indicación de que los mecanismos de daño en el espectro alcohólico fetal pues son bastante variables. Bien, la segunda parte que quiero comentarles en mi charla es el papel del diagnóstico genético en los trastornos del espectro eh, alcohólico fetal. Ya habíamos mencionado hace un momento las enfermedades monogénicas, y en las charlas pasadas también el público preguntaba si había otros síndromes genéticos que pudieran simular el trastorno del espectro alcohólico fetal. Y claro que sí, hay varios. Entonces, siempre no, hemos visto que las características faciales típicas de este grupo de enfermedades pues son las fisuras palpebrales pequeñas, perdón, el filtrum liso y largo, un labio superior delgado y otras características como puede ser incluso la microcefalia y otras. Entonces, esto digamos que es el fenotipo típico, pero es muy difícil que estos datos nos puedan llevar a un diagnóstico definitivo de primera intención. De hecho, en muchas sociedades de pediatría del mundo, nos indican que el diagnóstico de este grupo de defectos debe ser de exclusión, es decir, debe producirse después de haber descartado otras causas posibles del fenotipo en el paciente, aún en presencia de una exposición prenatal de alcohol sospechada o confirmada. Es decir, no basta tener los datos clínicos fenotípicos típicos, no basta que haya una historia probada o sospechosa de ingesta prenatal de alcohol, sino que debemos de excluir
otras alteraciones genéticas antes de decir, sí, este niño cumple con los criterios para defectos perdón, trastornos del espectro alcohólico fetal. Bien, y aquí les muestro algunos síndromes genéticos que tienen como característica principal algunas de las que son comunes en el trastorno del espectro alcohólico fetal. Por ejemplo, en un filtro largo y liso es algo que se ve muy frecuente en el síndrome de Cornelia de Lange o el síndrome de Opitz o el síndrome de Floating Harbor, otros. También un borde delgado del bermillón, es decir, un labio superior delgado, es muy frecuente en síndrome de Miller-Dicker, en pacientes que tienen una exposición prenatal a antiepilépticos como el valproato, etcétera. Cornelia de Lange, vean ustedes que Cornelia de Lange está compartiendo estas dos características, unas fisuras palpebrales pequeñas, las vemos en síndrome de George, Dubowitz, síndrome FG, etcétera. Muchísimos síndromes. Entonces, de ahí la importancia de poder tener una evaluación completa del paciente antes de poder decir, sí, es un trastorno del espectro del alcohólico fetal. Y aquí les muestro algunos ejemplos. El síndrome de Coffin-Siris, vean ustedes, aquí vamos a comparar el fenotipo del espectro alcohólico fetal con las características típicas y las características de otros síndromes, como el síndrome de Coffin-Siris, que tiene fenotipos similares, que se puede confundir a veces, pero vean ustedes, el síndrome de Coffin-Siris está causado por mutaciones en algunos de estos 13 genes. Entonces, si yo hago un estudio genético y encuentro mutación de alguno de estos genes, el diagnóstico automáticamente es síndrome de Coffin-Siris, aun cuando la madre nos refiera que hubo exposición al alcohol prenatal, porque aquí está demostrándose la causa. Entonces, tendría que excluir primero este síndrome con un estudio genético, que no haya mutación en estos genes, para poder definir este espectro alcohólico fetal. Y así tenemos bastantes otros síndromes, la fenilcetonuria, aquí es un gen que se llama PKU, también en algunos casos tiene similitudes fenotípicas, el síndrome de Noonan, que está causado por mutaciones en cualquiera de estos genes que les indico en esta tabla, y que también tiene ciertas características en algunos pacientes con el espectro alcohólico fetal. Síndrome de Slim-Ledley-Opitz está causado por mutaciones en el gen DHCR7, y esto es muy importante porque si sabemos en cualquiera de estos síndromes genéticos cuál es el gen asociado, uno puede hacer un estudio genético dirigido y decir, sí, aquí está la mutación y por lo tanto este es el diagnóstico, o decir, no, no hay mutación y por lo tanto ese diagnóstico se excluye y pasamos a confirmar o a seguir investigando un posible trastorno del espectro alcohólico fetal. Algunos otros muy particulares, en este caso es un fenotipo causado por mutaciones en este gen. Cada cierto tiempo se descubren mutaciones o enfermedades nuevas y se va delineando el fenotipo. Y sin duda que varios de estos pacientes, si coincidió la exposición prenatal al alcohol, pudieron ser catalogados inicialmente como un trastorno del espectro alcohólico fetal. Entonces, algunos otros más conocidos, como el síndrome de microdeleción 22q11, que hemos tenido también en la UDER, en la unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Algunos niños han llegado con este diagnóstico de probable trastorno del espectro autista, perdón, alcohólico fetal, y cuando hacemos el estudio genético, encontramos las alteraciones propias de otro síndrome. Entonces, hasta hace algunos años era bastante complicado decir, bueno, vamos a estudiar este gen para ver si tiene mutaciones, y si no tiene mutación, vamos a estudiar este otro para ir descartando todas estas enfermedades y muchas otras parecidas. Afortunadamente se desarrolló esto que se llama secuenciación de DNA de siguiente generación, lo que nos permite analizar miles de genes de una sola intención. En un solo estudio tenemos la capacidad de analizar el genoma completo de una persona, de un paciente, analizar la secuencia codificante de todos los exones o todos los genes de una persona, o podemos analizar grupos de genes. Por ejemplo, podemos decir, vamos a analizar en este niño todos los genes que se conocen para retraso del neurodesarrollo, o para autismo, o para microcefalia, o para convulsiones. Eso se hace con estos paneles de genes. Lo que más se usa en todo el mundo para diagnóstico de enfermedades genéticas es la secuenciación de exoma, porque analiza específicamente la parte codificante del genoma y es hasta cierto punto
accesible económicamente. Y cada vez también se usa más secuenciación de genoma completo porque también hay mutaciones, alteraciones en secuencias no codificantes que pueden identificarse por la secuenciación de genoma completo. Entonces, esta técnica, que ya es accesible para muchos pacientes y que se está aplicando en pacientes con enfermedades congénitas o genéticas, pues está revolucionando el diagnóstico. Muchos niños que llegan con un diagnóstico clínico, al hacer el estudio genético, pues confirmamos que tienen otro diagnóstico. Entonces, esta herramienta es invaluable también el estudio, el abordaje de niños con sospecha de trastornos del espectro alcohólico fetal. De hecho, en muchas publicaciones o en algunos países se comenta, se sugiere que es una buena práctica sugerir un diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal, primero descartar otras enfermedades que se sabe que tienen presentaciones o fenotipo de neurodesarrollo similar. Y la mejor manera para hacer esto es a través de un estudio genético, ¿no? Ya los estudios genéticos pueden ser microarreglos, pueden ser secuenciación de siguiente generación, como les mencionaba, pero sí es algo que se sugiere antes de poder dar un diagnóstico definitivo de trastorno del espectro alcohólico fetal. Y esto se hace evidente con diferentes publicaciones en las que hasta el 15% de los individuos con diagnóstico de espectro alcohólico fetal se identifica algún síndrome genético al hacer la secuenciación de su DNA. Por ejemplo, en este caso tenemos que se estudiaron 36 pacientes que llegaron a ese centro con un diagnóstico clínico de trastorno del espectro alcohólico fetal y en 14 de ellos se identificó una alteración genética que cambiaba completamente el diagnóstico. Ahora, también es importante que no descartemos que un niño que tenga una alteración genética específica pueda tener agregado un trastorno del espectro alcohólico fetal. Eso no, eso es posible que ocurra. Bien, y la última parte de la presentación tiene que ver con la epigenética. Y la epigenética es algo que se está estudiando mucho en los últimos años. Aquí son cambios en el DNA, pero no son cambios como vimos anteriormente, de una base por otra, de una letra por otra, sino que son modificaciones químicas del DNA. Entonces, la secuencia de las bases de las letras que les mostré no cambia, lo que cambia es la manera como se modifica el DNA en algunas regiones y esas modificaciones hacen que los genes se expresen de mayor o en menor grado. Y sabemos que esta epigenética está regulada por muchísimos factores ambientales, lo que hace muy difícil su estudio, porque medicinas o drogas, la contaminación, historia familiar, la dieta, el alcohol, el tabaquismo, infecciones, todo esto se sabe que tiene un efecto sobre esas modificaciones del DNA que se conocen en general como epigenética. Entonces, básicamente la epigenética analiza cómo las sustancias modifican ese DNA y si hablamos del etanol específicamente, pues ese etanol tiene un efecto sobre cómo el DNA se está modificando. Hay dos modificaciones muy importantes en el DNA. Una se llama metilación del DNA, que se le agregan grupos metilos, es una modificación química, y otra es la acetilación de las histonas, que son proteínas que tienen que ver con el DNA. No vamos a entrar mucho en detalle, solamente este ejemplo que creo que les va a dar una idea de lo que estudia la epigenética. Entonces, se ha visto que en madres que tienen exposición prenatal a alcohol, hay un grupo de proteínas que se llaman protocaderinas y que las personas o las mujeres que no tienen exposición al alcohol, que no ingieren alcohol durante el embarazo, esas protocaderinas, el DNA está perfectamente regulado y la expresión o la producción de esas proteínas es normal. Sin embargo, en el trastorno del espectro alcohólico fetal, esas mismas protocaderinas, ese mismo DNA está metilado, está silenciado, es decir, como si estuviera apagado. Y esto es por una modificación química producto de la exposición prenatal al alcohol. Y aquí no hay expresión, no se producen las protocaderinas. Y las protocaderinas son muy importantes
para la identidad neuronal. Entonces, todo eso nos está indicando que son varios factores genéticos, tanto a nivel de las bases del DNA como a nivel de las modificaciones epigenéticas que están contribuyendo al fenotipo complejo que son los trastornos del espectro alcohólico fetal. Entonces, un resumen de la epigenética podría ser un individuo que tiene predisposición genética y también predisposición epigenética, ingiere sustancias o está expuesto a sustancias como el alcohol, la ingesta o la exposición prenatal, y esta ingesta de alcohol lo que va a hacer es modificar ese DNA a través de la modificación de histonas, a través de la metilación del DNA, y también se ha visto que puede haber cambios en la expresión de RNAs no codificantes. Y todo esto nos va a llevar a un fenotipo de expresión génica alterada, una expresión génica de muchos genes, no de un solo gen, sino de varios, que al final pues, va a contribuir, no sabemos hasta qué punto, en este momento, a el trastorno del espectro alcohólico fetal. ¿Cuántos genes hay involucrados en estas expresiones alteradas? Realmente no se sabe, porque muchos de estos estudios se han hecho en modelos de animales, sobre todo en pez cebra, se ha hecho mucho en ratón, en algunos otros mamíferos, pero sí tenemos ya muy buena idea en la literatura de cuáles son las vías que están alteradas de manera epigenética, por cambios epigenéticos, y hay genes como estos que están aquí, que tienen que ver con una apoptosis. Entonces, todo lo que tiene, ven ustedes aquí, todo lo que tiene un rombito es una modificación de las histonas, el triángulo es una metilación del DNA, y un cuadrito son cambios en los RNA no codificantes. Entonces, todos estos genes de apoptosis están modificados tanto a nivel de metilación del DNA como a nivel de histonas, entonces ya no es la misma regulación. También tenemos genes que tienen que ver con el desarrollo de las neuronas, como las protocaderinas que les mostré hace un momentito, también genes que tienen que ver con el ciclo celular, que se conocen estos tres, y muchos genes que no se sabe bien su función, pero que tienen también seguramente un papel para el fenotipo global del espectro alcohólico fetal. Entonces, es anticipado que durante los próximos años va a haber muchísima más información acerca de los factores epigenéticos. Son mucho más difíciles de medir. Es mucho más fácil ir al DNA y saber si una persona tiene citosina o timina en una posición. Eso es definitivo. Sin embargo, medir la epigenética o los factores que alteran la epigenética no es tan fácil, pero seguramente en los próximos años vamos a ver mucho adelanto en esta área. Muy bien, creo que esta es la última. Les agradezco mucho su atención, y estos son los datos de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos minutitos para preguntas. De este lado tenemos una, gracias. Sí, me parece. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la información. Yo soy médico materno fetal y mi pregunta va enfocada, si bien ya se habló de aquellas pacientes que están embarazadas y están expuestas al alcohol, ¿cuál sería su recomendación? ¿Con cuánto tiempo de anticipación eh, se debería suspender el consumo de alcohol intentando interferir en esos cambios epigenéticos? Claro, sí, una pregunta muy importante. La literatura es diversa, sin embargo, se recomienda 1 año y a veces hasta 2 años, por esto mismo de los cambios epigenéticos, ¿no? Y para complicar más las cosas, los cambios epigenéticos a veces no son reversibles. Se modifica el DNA y uno piensa, bueno, ya se va a recuperar esa metilación. No, esto puede ser permanente. Entonces, de 1 a 2 años es la recomendación en general. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Tengo una duda, espero que no sea un poco sci-fi, pero tengo que aprovechar que tengo un especialista enfrente y le podría preguntar porque tengo una discusión aquí con mi compañero acerca de esta cuestión del polimorfismo y el análisis de secuenciación es sobre un ser que ya existe, ¿no? Con este tipo de problemas y se puede buscar. Pero ¿qué pasa o cómo es que la tecnología avanza hacia el futuro y qué se puede hacer si es que hay una modificación o se podría modificar el DNA
en una persona, no sé, un niño o un adulto, y si hay algún tipo de nanotecnología o cómo la IA podría ayudar a modificar, o si es que existe esta modificación de DNA en un ser ya, pues, ¿cómo llamarlo? ¿Creado, adulto? Claro, sí, sí, entiendo la pregunta. Sí, la tecnología actual tiene la posibilidad de modificar el DNA a través de varias técnicas. La más conocida se llama CRISPR-Cas, es una edición genética. Sin embargo, en este momento el empleo de esta técnica se está limitando o se tiene más experiencia en enfermedades monogénicas, las que decíamos que hay una mutación muy específica y da un fenotipo. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, en enfermedades de la retina, se puede hacer esto. Pacientes que tienen mutaciones que causan ceguera, lo que se está haciendo es editar ciertas células de la retina para recuperar visión. Sin embargo, enfermedades o rasgos como el trastorno del espectro alcohólico fetal, que es multifactorial, no sería, no sería Viable. de ayuda, no sería de utilidad, no sería práctico modificar una variante porque tienes muchas otras que también tienen un efecto en el fenotipo y además tienes el factor ambiental. Entonces, si Claro. tienes un factor ambiental muy fuerte, aunque tu genética esté perfecta. Y al revés, si tienes muchos factores genéticos, tal vez con poco alcohol tengas un gran riesgo de tener un hijo con un trastorno del espectro alcohólico fetal. Entonces, la respuesta corta es sí se puede, Ok. pero para enfermedades monogénicas en este momento. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por tu Hola, Carlos. excelente presentación. Te quería preguntar si se han hecho metaanálisis de las variantes polimórficas, es decir, ¿qué fuerza de asociación tienen? ¿Realmente es fuerte la asociación o es débil? Esa es una primera pregunta. Y la otra que se me ocurre en cuanto a estudios epigenéticos, ¿se han realizado estudios en las parejas, en los esposos, digamos, que hay ingesta fuerte de alcohol, porque siempre es tirarle a la mamá, ¿no? La mamá tuvo la ingesta, pero ¿qué tanto puede repercutir, por ejemplo, la ingesta del varón en la espermatogénesis? ¿Si hay algo de esto o no hay nada? Claro, bueno, en la primera pregunta sí, sí hay estudios de metaanálisis. La variante de ADH1B, que es la en posición 48, tiene una fuerza de asociación enorme, tiene 80 veces más rapidez de metabolismo que la variante normal. Entonces eso te da una R muy alta. En México creo que no se ha hecho. Los datos que yo presenté de México es de nuestra casuística, es decir, muchos pacientes y vemos quiénes tienen ese polimorfismo porque son estudios muy amplios, ¿no? Ahí podemos ver todos los genes. Entonces, esa información no está publicada, pero es algo que tenemos en nuestra base de datos. Pero hasta donde yo sé, no hay estudios de asociación en nuestro país de este tipo de variantes. Sería interesante, primero, determinar la frecuencia de las variantes, ¿no? En un estudio muy bien hecho. Y otra, la OR, si realmente tiene efecto. Y de lo que yo sé de los padres, sí hay un efecto en del alcoholismo paterno o de la ingesta paterna de alcohol que se asocia principalmente a cambios de metilación en el DNA del espermatozoide. No tengo mucha información en este momento de cuánto sería la OR o cuánto, si hay un efecto sinérgico con la exposición materna, pero seguramente debe haber ya algunos estudios. Gracias. Pues, muchas gracias por su presentación. Yo quisiera Gracias. preguntarle, también el ambiente enriquecido tiene cambios epigenéticos, ¿no es así? Esa sería una situación, si por ejemplo esto que hablamos de los papás o de las personas que quieren tener un bebé y que tienen que cambiar un poco, abstenerse del alcohol más tiempo, cuando que el ambiente enriquecido también tiene cambios epigenéticos. Ese sería un comentario que me gustaría oír. Y la segunda es, si estos niños con esos déficits que se atribuyen a cambios, a mutaciones claras, también se verían beneficiados con estas intervenciones de las que nos han estado hablando, porque estoy pensando en niños diagnosticados fenotípicamente como niños afectados por el trastorno, que pues tal vez no lo están, pero igual se benefician. Muchas Claro. gracias. Sí, muchas gracias, muy interesantes las dos preguntas. En el primer caso, definitivamente que tiene efecto sobre la epigenética, muchísimos factores. La limitante es poder estudiar de manera transgeneracional
el efecto epigenético, ¿no? Porque en un modelo de ratón se puede tener la primera generación, segunda, tercera y rastrear el efecto epigenético. Pero en el humano eso es mucho más difícil de hacer. Sin embargo, en la lámina que les mostré, pues muchísimos factores, desde la contaminación, los medicamentos que se toman, incluso se sabe que los estresores o la muerte de un familiar o un evento traumático en la infancia o en la adolescencia, eso también tiene un efecto sobre la epigenética. Entonces, es mucho más amplio de lo que pensamos y por eso decía que en los próximos años vamos a tener muchísima más información. Y lo otro es crucial, es crucial. Una de las metas de nuestra unidad precisamente es tener estos diagnósticos, porque con ese diagnóstico podemos ya trazar una hoja de ruta del paciente. Es decir, ¿cuál es tu diagnóstico genético? Síndrome de Coffin-Siris, por decir algo de los que mostré, ¿no? Entonces sabemos que al síndrome de Coffin-Siris o niños con este diagnóstico tiene que verlo el cardiólogo, tiene que verlo el nefrólogo, tiene que verlo el psicólogo, tiene que verlo el urólogo, todo lo que se pueda ver en ese niño, obviamente basado en la literatura, se puede hacer. Y eso nos va a impedir la aparición de complicaciones o por lo menos retrasarlas. Pero mientras no haya un diagnóstico definitivo, estamos a tientas, estamos reaccionando para ver qué complicaciones tiene ese niño. Y eso está cambiando ahora, con la posibilidad de analizar todos los genes de una persona. Eso era de ciencia ficción hasta hace algunos años y ahora ya no. Entonces, eso es muy importante. Una vez que se tiene el diagnóstico, no solamente es decirle al paciente, bueno, aquí está tu diagnóstico y nos vemos, no, sino decirle, esta es tu hoja de ruta y de aquí a los 15 años tienes que tener estas valoraciones cada año o cada 6 meses. De los 15 a los 30, estas. Y si en este momento también en alguna parte del mundo hay un medicamento que sirva para el síndrome de Coffin-Siris, pues que tengas esa información, porque ya hay un tratamiento que puede ser útil para ti y que tienes que tener el derecho de tenerlo o por lo menos saber que existe. Gracias. De El siguiente. material genético para descartar alguna enfermedad como primera posibilidad. Sí. Y ¿Me repite el principio? ¿qué tan accesible Ah, es hacer esa totalmente secuencia? accesible. Ya en México hay muchos lugares donde se hace. También afortunadamente los costos van disminuyendo. Solamente para darles una idea, cuando se hizo el primer estudio del genoma humano, eso costó 3.000 millones de dólares. Y ahora secuenciar el genoma humano con fines médicos está a menos de $1.000 con fines de diagnóstico. Entonces, una secuenciación de exoma puede estar ahorita en unos 8.000 pesos, 9.000 pesos, pero cuando vemos que los papás ya gastaron 10.000 pesos en tomografías, resonancias, biopsias, estudios, la cuenta es enorme. Si alguien le hubiera dicho, oye, yo te recomiendo que te hagas una secuenciación de exoma como primera fase, y tal vez ahí ya esté la respuesta. Y sí, eso es lo que estamos tratando de cambiar en este gran grupo de enfermedades genéticas, que es que las familias y los médicos también se sensibilicen a que hay una prueba genética que puede ser determinante en poco tiempo dar un diagnóstico y acortar lo que se llama odisea diagnóstica, que son años que pasa el paciente de médico en médico buscando un diagnóstico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estoy. Soy mamá adoptiva. Mi hijo llegó con nosotros cuando tenía 3 años. El niño llegó, el problema que veo también muy grande en mi caso es que, por ejemplo, el DIF nunca nos dio toda la información necesaria de dónde venía el niño. Ha sido una lucha muy grande. Mi hijo el día de hoy tiene 9 años. Tenemos casi la certeza de que el niño tiene síndrome de alcohólico fetal, pero ha sido un caminar muy difícil, como lo menciona, estudios neurológicos, psicológicos, y no hemos llegado al punto. Como papás estamos sumamente preocupados por empezar a trabajar con él. Nos hemos enfocado muchísimo a él en todos estos años. El niño cuando llegó al hospital, el DIF lo recoge pesando 1,8 kg, teniendo 3 meses, con una microcefalia severa, con problemas del corazón. Y me interesa mucho esta parte que acaba de decir, de este diagnóstico, porque obviamente nos han dado varios, pero queremos ser asertivos
para poder apoyarlo y que él pues logre el desarrollo. El día de hoy él tiene muchas terapias, pero queremos enfocarnos en las que verdaderamente él necesita. Y creo que lo que está diciendo es sumamente importante, dejar de estar en todas estas pruebas que nos han hecho hacer y que llega un punto en el que te sientes sumamente exhausto porque no sabes y no tienes la certeza del diagnóstico correcto. Perdón. Gracias. Claro, gracias por compartir su experiencia y sí, creo que eso es muy importante. No, eso no significa que no sea un problema grave aún. La enfermedad de trastornos alcohólico fetal existe. Sin embargo, lo que se prefiere ahora, o lo que es importante es poder descartar otras enfermedades, que antes era imposible hacerlo, no había la tecnología, ahora sí tenemos la tecnología. Y si después de la tecnología no tenemos una causa clara y tenemos todos los factores y los criterios para el trastorno alcohólico fetal, pues ya podemos decir con certeza, este es el diagnóstico. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes en la unidad por si necesita valoración, necesita orientación, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Si ya no hay preguntas, pasamos a entregarle su constancia. Doctor, gracias por su participación. Bueno, antes de pasar al coffee break, quisiéramos comentarles que en todo este tiempo en el que hemos estado juntando a los expertos en el tema, hemos estado en pláticas para poder tener algún entrenamiento o una capacitación mucho más específica para quienes estén interesados en fortalecer estas habilidades o en entrenarse para ustedes también desarrollar habilidades clínicas en su práctica. Entonces, queremos hacer este sondeo en el que nos gustaría que se registraran en este código QR para recibir mayores informes de alguna participación, como alguna capacitación, ya sea con los expertos en la Universidad de Washington, que ya han estado escuchando a lo largo de la mañana, o pues también para que nosotros sepamos qué especialidades son las más interesadas y poderle dar un mejor enfoque a esta capacitación. Entonces, quienes estén interesados pueden, por favor, escanear ese código QR y dejarnos sus datos. Y disfruten el coffee break unos minutitos antes de pasar a la siguiente ponencia.